Bienvenidos a Archivo Perdido, el canal donde la historia, el mito y la conspiración se entrelazan para desenterrar los secretos que el tiempo, los imperios y las élites han querido sepultar. Hoy te adentrarás en uno de los enigmas más inquietantes y prohibidos de la antigüedad, los Nefilim. Seres enigmáticos, gigantes legendarios, hijos de los dioses y las mujeres humanas, mencionados en los textos más sagrados y antiguos, desde la Biblia hasta los manuscritos del Mar Muerto. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Mitología primitiva? ¿O seres reales que caminaban sobre la tierra antes del diluvio? Durante siglos la palabra Nefilim ha sido evitada, censurada o reinterpretada. Pero en este episodio de Archivo Perdido, vamos a romper con la narrativa oficial. Viajaremos a través de la Biblia, los textos apócrifos, las tablillas sumerias y los relatos ocultos en culturas de todo el mundo. Descubriremos cómo estos seres podrían no solo haber existido, sino también haber moldeado civilizaciones enteras. Es posible que los Nefilim hayan sido los responsables de los grandes avances arquitectónicos del mundo antiguo, o incluso que algunos de ellos hayan sobrevivido hasta tiempos más recientes, camuflados entre los relatos de gigantes, dioses, titanes y ángeles caídos. Y más allá del mito, ¿qué implicaciones tendría su existencia para nuestra historia, nuestra biología y nuestra espiritualidad? Este viaje no será cómodo ni será aceptado por todos, porque cuestionaremos la versión tradicional de la creación humana, porque exploraremos teorías que apuntan a la manipulación genética ancestral, la intervención de inteligencias no humanas y los vínculos de los Nefilim con sociedades secretas, linajes de sangre y proyectos ocultos que podrían haber perdurado hasta hoy. Prepárate para entrar en territorios prohibidos, para descubrir nombres, símbolos y secretos que han sido ocultados deliberadamente. Desde los hijos de los vigilantes en el libro de Enoc hasta los ecos de los Nefilim, en las leyendas de los Hopi, los mitos celtas o las ruinas de América del Sur. Este episodio se divide en 6 capítulos, cuidadosamente elaborados para ofrecerte una visión completa, inquietante y documentada de este misterio. Así que siéntate, ajusta el volumen, abre tu mente y prepárate para desenterrar lo que otros prefieren enterrar. Soy la voz de Archivo Perdido y este es el verdadero origen de los gigantes. Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. Capítulo 1. Gigantes entre los hombres. La mención bíblica de los Nefilim. Para entender el misterio de los Nefilim, debemos comenzar por el origen, las páginas más crípticas del Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, encontramos una de las referencias más enigmáticas de toda la Biblia. Un pasaje que ha causado debates, teorías y hasta censuras. Dice lo siguiente: Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y les nacieron hijos. Estos son los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran estos gigantes, los llamados Nefilim? La interpretación tradicional, impulsada por corrientes teológicas conservadoras, intenta suavizar el texto, proponiendo que los hijos de Dios eran simplemente hombres piadosos, descendientes de Set, y las hijas de los hombres serían mujeres impías, descendientes de Caín. Pero esta lectura no resuelve el mayor misterio: ¿cómo de esa unión podrían nacer gigantes? Seres de renombre que causaron tanto caos que Dios se vio obligado a enviar un diluvio para limpiar la tierra. La palabra Nefilim, que aparece en el hebreo original, es ambigua. Viene del verbo nafal, que significa caer. Por eso algunos la traducen como los caídos, mientras que otras versiones, como la Septuaginta griega, simplemente la interpretan como gigantes. Pero no eran solo seres grandes, eran anómalos, poderosos, híbridos, y su mera existencia era una afrenta al orden divino. Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc,
amplían esta historia con detalles estremecedores. Según Enoc, los hijos de Dios eran en realidad vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron del cielo y en un acto de rebelión tomaron mujeres humanas como esposas. Enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos, hechicería, metalurgia, astrología, y de su unión nacieron los Nefilim, criaturas de enorme estatura y una violencia descomunal que devastaron la tierra. Este relato fue tan perturbador que fue excluido del canon oficial, aunque era conocido y respetado por las primeras comunidades cristianas y judías. El mismo apóstol Judas, en el Nuevo Testamento, hace referencia directa a estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y que ahora están encadenados en tinieblas hasta el juicio. La historia no termina con el diluvio. En el libro de Números, capítulo 13, cuando los exploradores israelitas regresan de Canaán, dicen: «Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Esto es posterior al diluvio, lo que plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que los Nefilim todavía existieran después del castigo de Dios? Algunas teorías sugieren que no todos fueron destruidos. Otras sostienen que los vigilantes volvieron a intervenir, generando nuevas generaciones de híbridos. Incluso, hay quienes creen que ciertas élites de la antigüedad buscaron preservar su linaje, dando origen a las monarquías divinas y castas sacerdotales con sangre de los dioses. Los nombres de estos gigantes también han quedado grabados en la historia. Anac y sus descendientes, conocidos como los anaceos. Og, rey de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros. O Goliat, el más famoso de todos, cuyo enfrentamiento con David ha sido convertido en símbolo de la lucha entre lo humano y lo monstruoso. Pero, ¿y si Goliat no fuera una excepción, sino uno de los últimos representantes de una raza extinta? A lo largo de este capítulo, empezamos a comprender que el relato bíblico, lejos de ser solo simbólico, podría estar ocultando un conocimiento muy concreto, que en la prehistoria de la humanidad existió una hibridación entre entidades celestes y humanos, y que el resultado fueron los Nefilim, seres que no solo fueron reales, sino que representaban una amenaza tan profunda para el orden natural y espiritual del mundo, que requirieron una intervención divina para ser erradicados. Y sin embargo, las huellas de su existencia no desaparecieron. Su historia fue silenciada, borrada, reinterpretada, porque los Nefilim no son solo un capítulo de la Biblia, son un punto de ruptura, una grieta en la historia humana, y a partir de aquí, todo cambia. En el próximo capítulo de Archivo Perdido, exploraremos cómo el libro de Enoc, rechazado por los concilios y olvidado durante siglos, guarda las claves más perturbadoras de este misterio. Acompáñanos mientras descendemos más profundo en la historia de los vigilantes y sus hijos, los Nefilim. Capítulo 2. El libro de Enoc, ángeles rebeldes y la Génesis prohibida. En las sombras de la historia sagrada, existe un texto tan antiguo como controvertido: el libro de Enoc, un manuscrito apócrifo que no figura en la mayoría de las Biblias modernas, pero que durante siglos fue considerado sagrado por diversas comunidades judías y cristianas primitivas. Un libro que, si se tomara al pie de la letra, transformaría por completo nuestra visión de los orígenes humanos, la espiritualidad y el verdadero papel de los Nefilim. En este capítulo de Archivo Perdido, nos adentraremos en las páginas prohibidas de este Antiguo Testamento oculto. Porque Enoc no solo menciona a los Nefilim, los describe con un nivel de detalle perturbador. Nos habla de sus padres, los vigilantes, ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad, y que en su misión rompieron las reglas divinas y descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. El libro de Enoc, compuesto en parte antes del siglo III a.C., comienza con una visión apocalíptica. Enoc, bisabuelo de Noé, es llevado por ángeles a los cielos, donde presencia los secretos del universo y los juicios de los seres celestiales caídos.
Allí, los vigilantes, liderados por un ángel llamado Semjasa, se rebelan. 120 de ellos descienden al monte Hermón, una montaña real ubicada entre Siria y el Líbano, y juran entre ellos un pacto de unión. Su propósito: tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. De estas uniones nacen los Nefilim, gigantes de una fuerza y estatura inimaginable. El texto no se limita a describir su tamaño. Nos dice que devoraban a los hombres, bebían sangre y hasta comenzaron a consumir animales, plantas y entre ellos mismos. Su hambre era insaciable. El mundo comenzó a colapsar bajo su peso. Se convirtieron en una abominación que alteró el equilibrio de la creación. Pero la transgresión no se limitó al acto físico. Los vigilantes enseñaron a los humanos secretos que estaban prohibidos. Azazel reveló el arte de la guerra, la fabricación de espadas y escudos, el uso de cosméticos, los encantamientos y la astrología. En otras palabras, conocimientos que transformaron radicalmente a las civilizaciones humanas. En este punto, el texto sugiere que la humanidad no se desarrolló sola, que nuestra cultura, nuestras armas, nuestras jerarquías sociales, fueron impulsadas por seres de fuera de este mundo. Dios, según el relato de Enoc, se enfurece por esta rebelión. Envía al arcángel Rafael a encadenar a Azazel en el desierto y a Gabriel y Miguel a destruir a los Nefilim. El castigo final: un gran cataclismo, un diluvio. El propósito del diluvio universal no era solo castigar la corrupción humana, sino limpiar la tierra de los Nefilim y del legado de los vigilantes. Lo más inquietante es que el libro de Enoc describe cómo estas entidades, tras su destrucción, no desaparecen completamente. Sus espíritus vagan por la tierra, condenados a permanecer como demonios errantes. De ahí que muchos estudiosos hayan vinculado estos relatos con la demonología posterior. Los espíritus malignos que poseen, manipulan y atormentan a la humanidad no serían otros que las almas sin cuerpo de los Nefilim caídos. ¿Por qué este libro fue eliminado de las escrituras oficiales? La respuesta parece clara: porque plantea una cosmogonía alternativa, porque sugiere que el mal no nace únicamente del hombre, sino de una intervención externa, y porque describe un contacto directo entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, que va mucho más allá de las metáforas. En las tradiciones cristianas etíopes, el libro de Enoc nunca fue suprimido. Allí, ha sido preservado como parte del canon bíblico hasta el día de hoy. Y no es casualidad que Etiopía, tierra de misterios milenarios y leyendas sobre el Arca de la Alianza, siga custodiando estos secretos. Además, el impacto del libro de Enoc llega incluso al Nuevo Testamento. El apóstol Judas lo cita literalmente en su epístola, y también Pedro alude a los ángeles encadenados en el abismo, lo cual demuestra que los primeros cristianos no solo conocían este relato, sino que lo consideraban esencial. En el contexto moderno, muchos investigadores alternativos han retomado el libro de Enoc para reinterpretar la historia humana. Algunos sostienen que los vigilantes no eran ángeles en el sentido teológico tradicional, sino entidades extraterrestres, seres avanzados que descendieron a la Tierra en tiempos remotos y modificaron genéticamente a los humanos. Bajo esta óptica, el relato de Enoc no sería una alegoría, sino un testimonio arcaico de una intervención real, disfrazada bajo símbolos religiosos. Esta visión encaja con otras narrativas antiguas: los Anunnaki sumerios, los dioses civilizadores mesoamericanos, los titanes griegos. ¿Y si todos estos relatos fueran distintas versiones de la misma historia? La historia de una humanidad alterada, guiada o manipulada por seres que descendieron de las estrellas. El libro de Enoc es, en este sentido, un archivo perdido en sí mismo, un eco poderoso de una verdad que las élites religiosas prefirieron enterrar. Porque si es cierto lo que narra, entonces todo lo que creemos sobre el origen del mal, la evolución humana y nuestra relación con lo divino, cambiaría para siempre. En el próximo capítulo, en Archivo Perdido, nos alejaremos de los textos sagrados y nos adentraremos en el terreno de la arqueología prohibida. Exploraremos los restos físicos que podrían confirmar la existencia de los Nefilim: cráneos alargados,
esqueletos gigantes y ruinas imposibles que desafían toda lógica histórica. Capítulo 3. Pruebas en piedra. Restos físicos de los Nefilim. Si los Nefilim realmente caminaron sobre la tierra, si su existencia fue más que una metáfora bíblica o un relato espiritual, entonces, tarde o temprano, deberían haber dejado huellas físicas. Y en este nuevo episodio de Archivo Perdido, nos sumergimos en uno de los aspectos más polémicos y censurados del misterio: los restos arqueológicos, esqueletos, cráneos y estructuras imposibles que muchos investigadores aseguran son prueba tangible de que los Nefilim fueron reales, y que aún hoy la historia oficial intenta ocultarlos. Las leyendas de gigantes no se limitan al Génesis o al libro de Enoc. De hecho, se repiten con una frecuencia asombrosa en culturas de todos los continentes. En América, África, Asia, Oceanía, civilizaciones completamente aisladas entre sí dejaron registros de hombres colosales, constructores de ciudades monumentales, guerreros temibles y a menudo castigados por los dioses. Pero lo más impactante no son los mitos, sino los restos que se han encontrado y que desafían toda lógica evolutiva. Uno de los ejemplos más notorios proviene de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, periódicos locales y archivos del Smithsonian Institution registraron numerosos hallazgos de esqueletos gigantescos en antiguos túmulos funerarios de las tribus indígenas. Estos enterramientos, llamados mounds, contenían restos humanos de hasta 3 metros de altura, a menudo con cráneos alargados, mandíbulas dobles y dientes enormes. Algunos informes incluso hablaban de artefactos de cobre y piedra tallada enterrados junto a estos restos, como si se tratara de personajes reales de estatus elevado. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Muchos de esos restos fueron confiscados por el Smithsonian y nunca más se supo de ellos. Los arqueólogos que intentaron denunciarlo fueron desacreditados. Las excavaciones se interrumpieron y el tema quedó relegado al mundo de las conspiraciones. ¿Por qué ocultar estos hallazgos? ¿Qué amenaza representan para la narrativa histórica aceptada? Y no es un caso aislado. En Perú, Bolivia y México, se han encontrado cráneos dolicocefálicos, es decir, alargados, cuya morfología no corresponde a ninguna raza humana conocida. Aunque los escépticos insisten en que se trata de deformaciones artificiales provocadas por vendajes en la infancia, hay cráneos como los de Paracas que presentan un volumen craneal hasta un 25% mayor al de un cráneo humano normal, suturas distintas e incluso una estructura ósea que sugiere otra especie o una hibridación genética. En el Museo Regional de Ica, en Perú, el doctor Julio Tello documentó algunos de estos cráneos, y los análisis genéticos preliminares apuntaron a una mezcla de ADN humano y un ADN no identificado. ¿Podría tratarse del linaje perdido de los Nefilim? Otros lugares enigmáticos del planeta también alimentan esta teoría. Las ruinas de Baalbek, en Líbano, contienen bloques de piedra de hasta 1.200 toneladas, colocados con una precisión milimétrica. A día de hoy, ninguna tecnología moderna ha sido capaz de replicar semejante hazaña. ¿Quién construyó Baalbek? La tradición local habla de los hijos de los dioses, como los verdaderos arquitectos. En las Américas, estructuras ciclópeas como Sacsayhuamán, Tiwanaku o la pirámide de Cholula muestran patrones constructivos que combinan una fuerza descomunal con una ingeniería imposible. Piedras encajadas como piezas de un rompecabezas sin cemento, en lugares donde no existía la rueda, ni animales de carga, ni metalurgia avanzada. Y en todos estos lugares aparecen leyendas de gigantes, casi como si fueran pistas dejadas para aquellos capaces de ver más allá de la narrativa oficial. Uno de los casos más desconcertantes es el de Lovelock Cave, en Nevada, Estados Unidos. Allí, según el relato de los indígenas Paiute, una raza de gigantes pelirrojos y caníbales habitaba la región hasta que fueron exterminados por las tribus locales. Durante excavaciones en la cueva, se encontraron restos humanos de proporciones gigantescas, sandalias de más de 38 centímetros y herramientas de tamaño inusual.
Aunque los medios lo desestimaron como folclore, los restos fueron estudiados por arqueólogos independientes, y las dimensiones no podían ignorarse. En África, las leyendas zulúes hablan de los Isijingi, gigantes blancos que vinieron del cielo y enseñaron a los antiguos a construir círculos de piedra. Y en India, antiguos templos como Ellora y Kailasa fueron tallados directamente en roca sólida con una perfección que aún no comprendemos. Obra de los dioses o de los Nefilim, los defensores de la historia oficial se enfrentan a un dilema. O reconocen estos hallazgos y aceptan que la humanidad convivió con otra especie, o los descartan como fraudes, deformidades o exageraciones míticas. Pero la cantidad de casos, su distribución global y su coherencia simbólica sugieren otra cosa, que hay un patrón deliberadamente suprimido. Y aquí es donde entran las teorías más inquietantes. ¿Podrían algunos linajes de Nefilim haber sobrevivido al diluvio y haber sido acogidos por civilizaciones antiguas como faraones, reyes sacerdotes o sabios constructores? ¿Es posible que estas élites gigantescas se hayan mezclado con los humanos y que su legado esté aún presente en ciertas familias o linajes de poder? En la actualidad, los medios oficiales no hablan de esto, pero miles de investigadores independientes, arqueólogos alternativos y exploradores alrededor del mundo siguen documentando evidencias, conectando puntos y abriendo los ojos a quienes se atreven a mirar sin miedo. Los Nefilim tal vez no estén enterrados del todo. Tal vez su presencia aún resuene en las piedras, los cráneos y las cicatrices ocultas del planeta. Porque la verdad, como siempre en Archivo Perdido, no muere, simplemente se oculta a plena vista. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en un terreno todavía más polémico: las culturas antiguas que veneraban a seres gigantes y las historias de contactos con dioses descendidos del cielo. Exploraremos cómo los Nefilim podrían haber sido reverenciados, temidos y convertidos en divinidades. Capítulo 4. Nefilim y dioses antiguos, los gigantes adorados como deidades. Si los Nefilim fueron reales, si su herencia sobrevivió más allá del diluvio, y si las civilizaciones antiguas conservaron su memoria, entonces es lógico pensar que en algún punto fueron adorados, y no como monstruos o amenazas, sino como dioses. En este nuevo capítulo de Archivo Perdido, exploramos cómo los gigantes híbridos que aterraron a la humanidad pudieron haber sido, al mismo tiempo, objeto de veneración, fundadores de imperios y receptores de culto religioso. ¿Podrían los dioses de la antigüedad haber sido, en realidad, los Nefilim? Comencemos con una pregunta inquietante. ¿Por qué las culturas antiguas de todo el mundo, sin contacto entre ellas, adoraban a seres gigantes, a menudo con características sobrehumanas y orígenes celestiales? En Sumeria, los Anunnaki descendían de los cielos y enseñaban a los hombres el conocimiento sagrado. En Egipto, los faraones eran considerados hijos de los dioses, y sus cuerpos se representaban de forma majestuosa, a menudo desproporcionada. En Grecia, los titanes eran gigantes primordiales que gobernaban antes de los dioses olímpicos. En Mesoamérica, los mayas y aztecas hablaban de civilizaciones anteriores pobladas por hombres colosales que fueron destruidos por el castigo divino. Estas coincidencias no son casuales. En muchas culturas, los dioses eran también maestros civilizadores. Enseñaban a cultivar, a construir, a escribir, a organizar el tiempo. Eran poderosos, sabios, implacables y físicamente distintos del ser humano promedio. ¿Y si detrás de estas leyendas estuviera la figura de los Nefilim y sus padres, los vigilantes? Volvamos a Mesopotamia. Las tablillas sumerias hablan de los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Eran descritos como seres altísimos, brillantes, inmortales. Y según los textos, los Anunnaki crearon al ser humano a su imagen para que trabajara para ellos. Esta historia tiene paralelismos inquietantes con el relato de los vigilantes que descendieron y engendraron híbridos. Además, los reyes sumerios aseguraban descender directamente de estos dioses, lo cual les daba un derecho divino para gobernar. Una vez más, el concepto de linaje sagrado
típico del legado Nefilim. En Egipto, los relatos del Libro de los Muertos y las inscripciones de templos antiguos señalan que los primeros gobernantes no fueron humanos, sino los llamados dioses reyes, que reinaron durante miles de años. Entre ellos destacan Osiris, Horus y Tot, que poseían características híbridas, como cuerpos humanos con cabezas de animales, poderes sobrenaturales y una conexión directa con el cielo estrellado. ¿Representaban esto literalmente? ¿O eran formas simbólicas de representar a seres no humanos, posiblemente descendientes de los vigilantes? En los Andes, los incas hablaban de Viracocha, un dios gigante de piel clara y barba, que descendió del cielo tras una gran catástrofe para restaurar la civilización. Las similitudes con relatos bíblicos y mesopotámicos son notables. Lo mismo ocurre con los gigantes olmecas o los antiguos constructores de Teotihuacán, a quienes los aztecas consideraban seres no humanos que vivieron antes del tiempo actual. Las culturas del norte de Europa no son una excepción. En la mitología nórdica, los Jotuns, gigantes primordiales, habitan en Jotunheim y se enfrentan a los dioses de Asgard. Algunos, como Loki, incluso engendran híbridos monstruosos que marcarán el destino del mundo en el Ragnarok. Una vez más, el tema del cruce entre razas y el nacimiento de entidades poderosas y destructivas. Más allá de los relatos míticos, existen huellas arquitectónicas que refuerzan esta hipótesis. Muchos templos antiguos, estatuas colosales y monumentos parecen diseñados no para humanos, sino para seres de gran tamaño. Las puertas ciclópeas de Pumapunku, los colosos egipcios como los de Memnón, o los megalitos dispersos por todo el globo podrían haber sido centros de culto a estos dioses que quizás alguna vez caminaron entre los hombres. En algunos textos gnósticos, los arcontes, seres celestiales que manipulan la realidad humana, guardan similitudes con los vigilantes del libro de Enoc. Estas entidades, aunque poderosas, no son benevolentes. Controlan, experimentan y distorsionan la percepción del hombre. ¿Y si la adoración a los Nefilim y sus padres no fue voluntaria, sino impuesta? Otra clave está en los nombres. Muchos dioses antiguos poseen raíces semánticas comunes. El, Anu, Ra, Baal, Enki, Ashtar, Dagon, Marduk. ¿Y si estos nombres no fueran solo títulos religiosos, sino identidades concretas de antiguos Nefilim deificados con el paso del tiempo? Esto también explicaría por qué tantas religiones posteriores se empeñaron en destruir templos, ídolos y cultos de los antiguos dioses. La Biblia, por ejemplo, condena repetidamente a los pueblos que adoran a Baal, Moloch o Astarte. No es solo una guerra de fe. Podría ser una guerra contra el recuerdo de los Nefilim y sus linajes. ¿Adoraban estas culturas a verdaderos dioses? ¿O a seres híbridos, poderosos pero corruptos, que usaron su dominio para esclavizar a la humanidad con conocimiento, poder y miedo? Lo cierto es que los mitos, la arqueología y las inscripciones parecen confluir en una verdad inquietante. Los Nefilim no solo fueron reales, sino también reverenciados, adorados, temidos y eternizados como los pilares fundacionales de muchas civilizaciones. Lo que hoy llamamos religión quizás nació de un recuerdo difuso, de una época en la que los gigantes caminaban como dioses. En el próximo capítulo de Archivo Perdido, nos adentraremos en la gran pregunta: ¿qué pasó con los Nefilim tras el diluvio? ¿Cómo es posible que reaparezcan en relatos posteriores, desde Canaán hasta el folclore medieval? Descubriremos las huellas ocultas de su persistencia y su posible presencia hoy. Capítulo 5. El legado después del diluvio. Nefilim en la historia secreta. Si el diluvio fue el castigo divino para erradicar a los Nefilim y purgar la tierra de su influencia, surge entonces una pregunta crucial. ¿Por qué siguen apareciendo en los relatos posteriores? ¿Cómo es posible que gigantes como Goliat o los hijos de Anak sean mencionados siglos después del supuesto cataclismo universal? En este capítulo de Archivo Perdido, nos adentraremos en los rastros que los Nefilim habrían dejado tras el diluvio, explorando la posibilidad de que su linaje sobreviviera
oculto o transformado, en el tejido de nuestra historia más oscura. Volvamos a la Biblia. En el libro de Números, capítulo 13, los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida regresan con un informe inquietante. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este testimonio posterior al diluvio sugiere que los Nefilim, o al menos sus descendientes, seguían presentes en Canaán. La presencia de los anaseos, una raza de gigantes, fue suficiente para sembrar el miedo entre los israelitas. ¿Cómo es esto posible si el diluvio los había destruido? Una explicación es que algunos vigilantes no fueron destruidos ni encarcelados, y pudieron repetir su transgresión. Otra posibilidad es que algunas líneas genéticas de los Nefilim sobrevivieran a través de mujeres humanas que portaban su sangre, transmitiendo su legado en secreto a generaciones posteriores. Esta idea es apoyada por algunas versiones del libro de Enoc y otras tradiciones apócrifas. En los textos bíblicos posteriores aparecen otros personajes inquietantes. Og, rey de Basán, por ejemplo, era descrito como el último de los refaítas, otra tribu de gigantes. Su cama medía más de 4 metros y fue asesinado por Moisés en una campaña que, curiosamente, la Biblia describe con énfasis especial, como si eliminarlo fuera más que una simple conquista territorial. La historia de Goliat, el gigante filisteo vencido por David, también se enmarca dentro de este contexto. Goliat no era una figura aislada, tenía hermanos igualmente gigantescos y pertenecía a un linaje que algunos identifican con los Nefilim. Eran estos restos de una antigua élite híbrida que sobrevivió y se adaptó a los nuevos tiempos, disfrazados como linajes reales o guerreros, pero los rastros no se limitan a la Biblia. El folclore de todo el mundo habla de gigantes que vivieron después de grandes catástrofes. En Irlanda, los antiguos relatos celtas hablan de los fomorianos, una raza de gigantes deformes y poderosos que dominaron la isla hasta ser derrocados. En Escocia se encuentran las leyendas de los hombres altos y las construcciones megalíticas que, según los mitos, solo ellos podían levantar. En Alemania, el poema épico de los Nibelungos describe guerreros de fuerza sobrehumana y sangre misteriosa. Incluso en el mundo islámico encontramos referencias. En el Corán y en las tradiciones árabes, se menciona a la raza de los Ad y los Tamud, pueblos poderosos que construían palacios en las montañas y fueron destruidos por su arrogancia y desobediencia. Se los describe como enormes y fuertes, castigados por Dios por desviar a la humanidad. ¿Y si todos estos relatos, lejos de ser fábulas, fueran ecos deformados de una misma realidad? Una realidad en la que los descendientes de los Nefilim sobrevivieron al diluvio y continuaron influyendo en la historia bajo distintos nombres. Pero la historia se vuelve aún más siniestra cuando entramos en el terreno de las sociedades secretas. A lo largo de los siglos, diferentes tradiciones esotéricas han asegurado custodiar el linaje de sangre de los dioses. Desde los merovingios en Francia hasta ciertas órdenes templarias, pasando por mitos como el del Santo Grial, que más que una copa, podría representar una sangre sagrada, un linaje distinto. Incluso los Illuminati, los Rosacruces y otras organizaciones han sido acusadas de preservar esta herencia genética, transmitida de forma selectiva para mantener el control del conocimiento y el poder. Algunos investigadores alternativos, como Fritz Springmeier o Lawrence Gardner, afirman que ciertas dinastías reales europeas tendrían en sus venas un rastro de esa sangre antigua, una combinación de genes humanos y algo más. Según esta teoría, los descendientes de los Nefilim no desaparecieron. Simplemente aprendieron a adaptarse, a infiltrarse, a gobernar desde las sombras. Esta idea encaja de forma inquietante con las teorías sobre las élites globales, su obsesión con el linaje, la endogamia y la preservación de una raza superior. No se trataría solo de control económico o político, sino de algo más profundo, la preservación de una antigua genética prohibida. Y hay más. En los círculos de conspiración modernos, algunos vinculan los proyectos secretos de manipulación genética, como CRISPR, clonación avanzada o híbridos humano-animales,
con un intento moderno de revivir el linaje Nefilim, utilizando tecnología en lugar de ángeles caídos. ¿Y si el objetivo final de ciertas organizaciones fuera reconstruir esa antigua raza perdida? ¿Y si no es que los Nefilim desaparecieron, sino que están siendo reconstruidos? A medida que avanzamos, la línea entre mito y realidad se vuelve más difusa. Porque si hay algo que nos enseñan todos estos relatos, desde los antiguos libros sagrados hasta los archivos secretos modernos, es que el pasado está lleno de verdades incómodas. Y que los Nefilim, esos gigantes que una vez caminaron la tierra, quizás no fueron destruidos del todo. Quizás su herencia aún vive, oculta en nuestra genética, en nuestras élites y en nuestros miedos más profundos. En el próximo y último capítulo de esta serie, exploraremos el presente y el futuro, las teorías que aseguran que los Nefilim no solo sobrevivieron, sino que podrían regresar. ¿Están siendo preparados para un nuevo amanecer? ¿Existe una conspiración global para reintroducirlos entre nosotros? Capítulo 6. El regreso de los Nefilim. Ciencia, profecía y conspiración actual. Después de haber rastreado su origen bíblico, sus vínculos con los vigilantes, sus huellas físicas y su transformación en deidades del pasado, llegamos ahora al punto más inquietante de esta historia. ¿Y si los Nefilim no solo sobrevivieron, sino que están a punto de regresar? En este último capítulo de Archivo Perdido, exploramos las teorías contemporáneas más perturbadoras, profecías olvidadas, avances científicos fuera de control y conspiraciones globales que podrían estar preparando el terreno para el retorno de los gigantes caídos. Para entender lo que podría estar ocurriendo hoy, tenemos que remontarnos a textos proféticos poco difundidos, como el segundo libro de Baruch, el Apocalipsis de Abraham y versiones alternativas del Apocalipsis de Juan, que hablan de un tiempo final en el que los hijos de los antiguos dioses volverán a caminar sobre la tierra. Algunos fragmentos hacen referencia directa a seres poderosos que resurgirán del abismo, que despertarán de su sueño cuando llegue el juicio, o cuando los hombres jueguen con los secretos del cielo. Estas palabras adquieren un nuevo significado cuando las conectamos con los avances actuales en genética, inteligencia artificial y manipulación biotecnológica. En los últimos años, la tecnología CRISPR ha permitido a los científicos editar el ADN humano con una precisión antes inimaginable, y aunque oficialmente se limita a aplicaciones médicas, existen rumores de proyectos secretos que buscan crear híbridos, modificar genes humanos con información exógena y experimentar con seres fuera de la norma biológica. Uno de los casos más polémicos fue el de He Jiankui, el científico chino que en 2018 anunció haber creado los primeros bebés genéticamente modificados. A pesar de la condena pública, muchos se preguntan, si esto fue lo que se hizo público, ¿qué no se estará haciendo en laboratorios secretos, bajo jurisdicciones militares o corporativas? Algunos denunciantes, como el Dr. Robert Duncan, ex colaborador de programas secretos estadounidenses, han insinuado que ciertas agencias estarían investigando la reactivación de ADN antiguo, hallado en restos fósiles no humanos. ¿Y si parte de ese material genético perteneciera a los Nefilim? ¿Y si la ciencia moderna no estuviera simplemente curando enfermedades, sino reconstruyendo una antigua raza perdida? Paralelamente, existen testimonios inquietantes de excavaciones arqueológicas en zonas como Irán, Irak, Siria o Afganistán. Todas ellas, regiones con historia ancestral ligada a los vigilantes y los Nefilim, donde, según filtraciones, se habrían recuperado restos gigantescos en perfecto estado. Algunos insiders militares afirman que estos cuerpos no solo fueron extraídos, sino llevados a instalaciones especiales para su estudio y posible reactivación celular. Pero ¿por qué querría alguien traer de vuelta a los Nefilim? Aquí es donde entra la dimensión conspirativa más profunda. Según ciertos investigadores alternativos como Steve Quayle, Tom Horn y Timothy Alberino, las élites globales, las mismas que han sido acusadas de mantener linajes ocultos desde la antigüedad, tendrían un plan para resucitar el linaje Nefilim como parte de una transformación global. Esta transformación no sería solo tecnológica o política,
sino espiritual y biológica. Un retorno a la era de los dioses, pero esta vez controlado por el hombre, o por entidades que se hacen pasar por humanos. En esta narrativa, la agenda transhumanista, el impulso por fusionar hombre y máquina, el control genético y el dominio absoluto de la información no serían avances independientes, sino eslabones de un mismo proyecto: convertir a la humanidad en algo nuevo, o en algo antiguo, y si la utopía tecnológica que se nos promete fuera, en realidad, una forma de hacer retroceder la historia hacia los días en que los Nefilim gobernaban el mundo. Y no olvidemos las teorías que vinculan a los Nefilim con lo extraterrestre. Algunos creen que los vigilantes eran entidades no humanas procedentes de otros sistemas estelares y que su regreso está vinculado a una serie de eventos astronómicos y avistamientos crecientes. Según esta teoría, los recientes movimientos de la NASA, la revelación oficial sobre objetos voladores no identificados, ovnis por parte del Pentágono, y los avances en telescopios como el James Webb no serían coincidencia. Estaríamos siendo preparados psicológicamente para un gran retorno, un contacto con entidades que muchos interpretarán como extraterrestres, pero que en realidad son los mismos seres del Génesis, con nuevos rostros y tecnología avanzada. ¿Y las profecías? En el cristianismo, el islam y el judaísmo existe la noción de una gran apostasía final, un tiempo en el que el hombre se rebelará contra Dios y se aliará con fuerzas oscuras, permitiendo que lo antiguo regrese. En el Apocalipsis se describe una bestia que asciende del abismo, acompañada de profetas falsos, engaños y prodigios. Algunos teólogos alternativos interpretan estas figuras no como símbolos, sino como seres reales descendientes de los Nefilim, que volverán para engañar a la humanidad en su momento más vulnerable. ¿Qué papel jugarán las nuevas generaciones en este posible regreso? ¿Podrá la humanidad distinguir entre evolución y manipulación? ¿Entre salvación y esclavitud genética? Quizás, más allá de las religiones, de la ciencia y de las conspiraciones, lo que nos advierten estos relatos es algo más profundo. La historia se repite, pero los nombres cambian. Los Nefilim fueron temidos, adorados, perseguidos, y ahora tal vez reconstruidos. Su regreso podría estar más cerca de lo que imaginamos, y no vendrían como monstruos, sino como salvadores. Pero aquí, en Archivo Perdido, nos mantenemos alerta. Seguiremos escarbando en lo oculto, rompiendo velos y denunciando aquello que el mundo prefiere ignorar. Porque solo quien conoce el pasado está preparado para enfrentar el futuro. Y así, llegamos al final de este viaje oscuro, inquietante y fascinante a través del tiempo, los textos sagrados, las ruinas perdidas y las sombras de la historia. Hemos caminado junto a gigantes, nos hemos adentrado en los secretos prohibidos de los vigilantes y hemos cuestionado todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad. Los Nefilim, esos seres que se sitúan entre lo divino y lo terrenal, entre el mito y la ciencia, entre la verdad y la conspiración, han dejado su huella impresa en las piedras del mundo y en el inconsciente colectivo de la civilización. Quizás nunca sabremos con certeza si su regreso es inminente o si siguen operando desde las sombras. Tal vez vivan entre nosotros, ocultos tras linajes de sangre, tras símbolos de poder o en laboratorios clandestinos. Pero lo que sí sabemos es que su historia no es una fantasía sin sentido. Es un eco que resuena en los textos antiguos, en las leyendas de los pueblos, en las anomalías de la arqueología y en los susurros de los investigadores que se atreven a mirar donde otros solo ven oscuridad. En un mundo donde el conocimiento está fragmentado, manipulado o directamente enterrado, la misión de Archivo Perdido es clara: sacar a la luz aquello que fue silenciado, desenterrar lo que fue olvidado y, sobre todo, hacer las preguntas que nadie más se atreve a hacer. Porque solo cuando comprendemos nuestro pasado, podemos vislumbrar el verdadero rostro del futuro. Si este viaje te ha hecho dudar, pensar o incluso sentir incomodidad, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Aquí no damos respuestas definitivas. Damos pistas. Encendemos antorchas en túneles donde reinan el misterio y la confusión. Porque en cada fragmento oculto de la historia hay una verdad que arde, esperando ser descubierta. Así que si quieres seguir explorando los grandes secretos de la humanidad, esos que los libros no enseñan, que las instituciones callan y que los antiguos susurraron en lenguas olvidadas, te invito a suscribirte a Archivo Perdido.
Aquí no encontrarás lo que ya sabes, sino lo que siempre te ocultaron. Comparte este video con quienes estén listos para ver más allá del velo. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los Nephilim fueron reales? ¿Están regresando o nunca se fueron? Esto fue Archivo Perdido, donde la historia se convierte en revelación y el mito en advertencia. Hasta el próximo misterio. Los secretos del pasado a veces se ocultan en los lugares más insospechados. Si has llegado hasta aquí, es porque tú también formas parte de los que buscan respuestas. En Archivo Perdido no solo contamos historias, revelamos lo que otros prefieren callar. Así que no lo olvides. Suscríbete, activa la campana y dale like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo más misterios, más conspiraciones y más verdades incómodas. Comparte este video con quienes saben que el mundo no es lo que parece. Y recuerda, nada es casualidad, todo está conectado. Nos vemos muy pronto, aquí donde lo olvidado cobra vida, en Archivo Perdido.